El olor a flores frescas me golpeó incluso antes de abrir los ojos. No era fuerte, pero sí lo suficiente para atravesar el aire viciado de la habitación, mezclándose con el leve aroma de panqueques y jugo de naranja. Por un segundo, sentí paz. La cálida luz del sol se deslizaba a través de las persianas, bailando suavemente sobre la manta que me cubría. En la mesita de noche había una bandeja de plata con una servilleta blanca, 2 panqueques perfectamente doblados y rociados con miel, un vaso de jugo con gotas de condensación corriendo por un costado, y una nota, solo una simple nota, escrita a mano en suave cursiva. Hoy finalmente serás libre. Me quedé mirando el periódico, confundida, todavía medio dormida. Me froté los ojos y parpadeé con fuerza. ¿Gratis? ¿De qué? ¿De facturas? ¿Por el estrés del trabajo? ¿De las largas horas y las noches que se habían convertido en rutina? Pensé que tal vez era la forma poética que tenía Amanda de celebrar nuestro aniversario de bodas. Ella siempre tuvo un don dramático. Tal vez se refería a estar libre del pasado, de las luchas que ambos soportamos para construir una vida juntos. Sonreí. Mi corazón se ablandó. Tal vez las cosas finalmente estaban dando un giro. Amanda estaba en la cocina, tarareando algo bajo y dulce. Estaba hermosa a la luz de la mañana, con el pelo recogido suelto y la bata que le compré la Navidad pasada. Había algo de calma en su rostro, el tipo de calma que te hacía sentir como si finalmente todo estuviera bien. Por un segundo lo creí. Entonces sonó el timbre. 3 campanadas cortas, afilado, sin disculpas. Mi estómago se apretó. Amanda no se movió. Ella seguía removiendo algo en una sartén, de espaldas, y con los hombros rígidos. La miré, confundido. Por lo general, ella era la primera en correr hacia la puerta, siempre ansiosa por saludar a quien fuera. Pero esa mañana, ella se quedó quieta, silencioso. Me levanté y me dirigí a la puerta. Recuerdo que el suelo estaba frío bajo mis pies. Recuerdo el silencio que de pronto se volvió todo. Lo abrí. Allí estaban 2 hombres, trajes oscuros, expresiones severas, insignias fuera. Su presencia llenó la entrada como una pared. ¿Emilio Ramírez?, preguntó uno de ellos, aunque ya sabía la respuesta. Sí, dije. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Tenemos una orden de deportación emitida bajo la sección 237 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Debes venir con nosotros. Se me heló la sangre. Por un segundo pensé que era un error. Quizás se equivocaron de persona. Quizás fue otra persona. Pero luego vi el papeleo, mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de pasaporte mexicano, mi cara en una copia de una fotografía del DMV que ni siquiera recordaba haber tomado. Y luego, como tirado por un hilo invisible, giré ligeramente la cabeza. Al otro lado de la habitación, a través del pasillo, vislumbré a Amanda. Ella estaba mirando desde detrás de la cortina. Su cara no estaba asustada, ni siquiera fue triste. Ella estaba sonriendo, grande, no ancho, pero había un brillo en sus ojos, como de satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. Fue entonces cuando lo supe. Esto no fue un error, no fue al azar, no fue un cruel giro del destino. Ella lo había planeado, ella los había llamado. La mujer con la que me casé, la mujer para la que cociné, la mujer para la que trabajaba turnos dobles, la mujer en la que confié mis secretos. Ella me había denunciado, y ella eligió hoy, nuestro aniversario. Estaba congelado. Temblaron las manos cuando uno de los agentes me pidió que saliera. Amanda se quedó en la cocina, todavía tarareando, todavía tranquilo. Los perros de los vecinos ladraban a lo lejos. En algún lugar de la calle, la puerta de un coche se cerró de golpe. El mundo siguió moviéndose, pero para mí todo se había detenido. Le pregunté a la gente si podía ponerme unos zapatos. Él lo permitió. Regresé al interior como un fantasma. Cada paso resonaba en la casa hueca. Evité mirar a Amanda. Tenía miedo de lo que vería. No miedo. No me arrepiento. Solo la frialdad de la traición. Me senté en el borde de la cama y me até los cordones de los zapatos. La bandeja todavía estaba allí. Los panqueques se estaban enfriando. La nota seguía plana, como una broma cruel. Hoy finalmente serás libre. Gratis desde mi casa. Libre de la vida que luché por construir durante casi 2 décadas. Libre de las mentiras que ni siquiera sabía que estaba viviendo. Me levanté, eché un último vistazo a la habitación y seguí a los agentes afuera. El sol cegaba. El aire olía a hierba cortada y a gasolina.
Una furgoneta blanca estaba aparcada junto a la acera. Las puertas traseras estaban abiertas. Los vecinos se asomaban por sus ventanas. Las cortinas se movieron. Los ojos observaron. Nadie habló. Nadie se movió. Los agentes no me esposaron. No era necesario. No me resistí. No me quedaba nada con qué resistirme. Mientras subía a la camioneta, miré hacia atrás por última vez. Amanda estaba en el porche. Ella saludó. No sé qué hacía más frío. La brisa de la mañana o esa sonrisa en su rostro. Cerré los ojos y todo lo que pude pensar fue una pregunta. ¿Por qué? Si alguna vez has sentido el dolor de la traición por parte de la persona en la que más confiabas, quiero escuchar tu historia. Escribe en los comentarios, sé cómo se siente eso. Tu voz podría ayudar a otra persona a sentirse menos sola. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete a este canal. Cada historia compartida aquí es una voz para los que no tienen voz, un recordatorio de que incluso en silencio, nunca estamos realmente solos. Conocí a Amanda de la manera más común, un martes por la tarde mientras entregaba un pedido de catering en una oficina del centro de Austin. Trabajaba en recepción para una empresa de marketing, el tipo de lugar lleno de paredes de cristal y gente que sonreía demasiado. Llevaba una blusa verde que hacía juego con sus ojos, su cabello rojo oscuro recogido en un moño que había comenzado a desmoronarse a media tarde. Se rió cuando le pedí disculpas por llegar 5 minutos tarde y dijo que era la primera entrega que no olía a plástico ni a decepción. Me reí entre dientes y dije algo tonto sobre la receta de mi abuela. Ella dijo, si tu comida es tan cálida como tu voz, tal vez te perdone la demora. Así empezó. No estaba buscando a nadie. Había venido a Estados Unidos con un objetivo: trabajar, enviar dinero a casa, mantener la cabeza gacha y sobrevivir. El amor era un lujo. Y romance era algo para personas con libertad y documentos. Pero Amanda, ella no me miró como si fuera invisible. Miró a través de las capas de miedo y fatiga y vio algo que yo no había sentido en años. Ella me vio. Empezamos a hablar. Luego enviar mensajes de texto. Un café aquí, un paseo allá. Nada rápido, nada ruidoso. Simplemente firme, como una canción cuya letra ya conocías, incluso si nunca la habías escuchado antes. Ella me hizo sentir como si perteneciera, como si tal vez no tuviera que seguir ocultando quién era. Amanda tenía esa actitud hacia ella, voz suave, opiniones firmes. Le gustaban las películas antiguas y la comida picante. Dijo que nunca antes había salido con un mexicano, pero que eso la hacía sentir viva. Al principio no sabía lo que eso significaba, pero estaba demasiado absorto en la calidez de haber sido elegido como para cuestionarlo. 6 meses después de salir, empezó a preguntarme sobre mi pasado, de dónde vengo, cómo llegué aquí, cómo era mi familia. Conté sobre la enfermedad de mi madre, los sueños de mi hermano menor de terminar la escuela, y cómo tenía 2 trabajos para que el dinero siguiera fluyendo hacia casa. Ella se quedaba callada durante esas historias, sus ojos siempre mirándome, como si estuviera tratando de memorizar cada parte de mí. Se sintió bien, como si tal vez ya no tuviera que cargar con el peso solo. Amanda se mudó conmigo después de 1 año. Mi departamento era pequeño, solo un dormitorio, un grifo que goteaba en la cocina y un vecino que tocaba mal la guitarra hasta medianoche. Pero lo hicimos nuestro. Colgó fotografías en la pared. Compré velas con aroma a lavanda. Dijo que le gustaba la comodidad de nuestra vida. Y yo le creí. Empecé a soñar de nuevo, de volverse legal, de tal vez abrir algún día un pequeño restaurante, de construir algo aquí, con ella. Entonces, cuando me propuso la idea de casarnos, no lo dudé. Ella me preguntó, ni con un anillo, ni sobre una rodilla, pero durante la cena. ¿Sabes que te amo? Dejemos de fingir que no pertenecemos el uno al otro. Hagámoslo oficial. Me quedé atónito. Nunca antes nadie me había ofrecido una seguridad así. Ella prometió que no le importaba mi estatus. Ese amor fue suficiente. Que ella se encargaría de todo. No pensé que fuera una trampa. ¿Por qué lo haría? Ella era la mujer que me frotaba los hombros después de turnos dobles. La mujer que me trajo sopa cuando tuve gripe. La mujer que me dijo que quería hijos con mis ojos y su fuego. Ella me hizo sentir vista en un mundo que me trataba como una sombra. La boda fue pequeña. Una ceremonia en el juzgado con 2 amigos suyos como testigos. Sin flores, sin música.
solo votos susurrados bajo luces fluorescentes y un trozo de papel que decía que ahora éramos uno. Ella lloró. Sonreí. Recuerdo tomar sus manos y pensar, esto es todo. Este es el comienzo de todo lo que nunca pensé que tendría. Después de eso, fuimos imparables. Al menos, así se sintió. Ella manejó todos los trámites de Bitsinsu. Firmé todo lo que me puso delante. Dijo que no nos preocupáramos por el idioma, por el proceso. Confías en mí, ¿verdad? Ella diría. Y lo hice. Dios, lo hice. Abrió una cuenta bancaria conjunta. Dijo que ayudaría con la solicitud. También pedí acceso a mi cuenta personal, solo para asegurarme de que todas las transferencias fueran consistentes para el UCIS. No lo pensé 2 veces. Le di todo, porque en mi corazón ya era de ella. Le compré regalos de cumpleaños que ella no pidió. La 20th Century. Invité a cenas de aniversario que apenas podía permitirme. Todos los meses enviaba dinero a México. Todas las noches volvía a casa con ella. Era una vida que, desde fuera, parecía normal. Pero para mí, lo fue todo. Estabilidad, amar, el derecho a soñar. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Despacio, como un vaso que se rompe bajo presión. No lo suficiente como para destrozarte, solo lo suficiente para ponerte nervioso. Ella empezó a irritarse cada vez que hablaba de México, especialmente cuando envié dinero a casa. ¿Cuánto tiempo piensas seguir pagando por ellos?, preguntó una vez, cerrando de golpe la puerta de un gabinete. Tienes una vida aquí ahora, conmigo. Le dije que eran mi familia, que me necesitaban. Ella dijo que ella también me necesitaba, y ella comenzó a hacer preguntas que no había hecho antes. ¿Alguna vez amaste a alguien allí? ¿Alguna vez pensaste en quedarte con otra persona? ¿Qué pasa si solo te están usando? Al principio pensé que eran celos, una señal de que le importaba demasiado. No me di cuenta de que era algo más oscuro, algo más calculado. Ella comenzó a recordarme, sutilmente, que estaba aquí gracias a ella, que sin ella no tenía nada, que todo lo que había construido fue porque ella lo permitió. Y yo comencé a creerlo. Esa es la parte que más duele. No es que ella me haya traicionado, pero eso la dejé. Si alguna vez le diste a alguien todo tu corazón y luego te preguntaste si tenía uno, comparte tu voz a continuación. Escriba. Confié demasiado en los comentarios, porque a veces decirlo en voz alta es como empezamos a recuperar nuestro poder. Y si esta historia le parece demasiado cercana a la suya, suscríbase. Aquí convertimos el silencio en fuerza. Tu presencia aquí importa. Tenía 22 años el día que crucé la frontera. Joven, desesperada y demasiado orgullosa para que nadie viera lo aterrorizada que estaba. Recuerdo el calor golpeando mi cara como una pared, el viento del desierto lleno de arena tan fina que se pegaba al interior de mi boca. El aire olía a polvo y gasolina, y el silencio solo era roto por el crujido de la grava bajo los pies y el ocasional zumbido de insectos que parecían desaparecer tan rápido como llegaban. Éramos 5, extraños, pero de alguna manera hermanos por las circunstancias. Un hombre de Michoacán que no había visto a su hija en 6 años. Un adolescente de apenas 18 años que lo había intentado 3 veces antes. Una mujer con los pies hinchados y los ojos que se negaban a llorar. Y un guía que hablaba poco, solo miraba hacia adelante, con una mano siempre cerca del arma en su cadera. Caminamos principalmente de noche. Durante el día, nos escondíamos bajo cualquier sombra que encontráramos, árboles, rocas e incluso zanjas poco profundas. Nuestra agua era limitada. Cada gota tenía que contar. Recuerdo tomar mis manos ahuecadas y beber agua de lluvia de una hoja una mañana como si fuera oro. Racionábamos galletas saladas y frijoles enlatados como si fuéramos soldados en la guerra. La tercera noche pensé que podría morir. Tenía los pies en carne viva. Las ampollas se habían reventado, dejando heridas abiertas. Tenía los labios agrietados y la lengua hinchada. No podía hablar. El adolescente se desplomó, temblando por la deshidratación. La mujer le dio el último sorbo de agua. Ella le susurró, «No puedes morir aquí, no en este lugar». Esa frase me persigue hasta el día de hoy. Llegamos al punto de recogida al amanecer. Una camioneta oxidada, cubierta de polvo, esperaba al borde de un viejo camino de tierra. El conductor no habló. Simplemente nos hizo señas para que entráramos como si fuéramos ganado. Nos apiñamos en la parte de atrás, con los cuerpos apretados, demasiado débiles para protestar. El viaje fue duro.
Cada golpe enviaba un dolor que me subía por la columna, pero no me importó. Lo había logrado. Había llegado a Estados Unidos. No fue como lo había imaginado. No había luces, sin calles limpias. No hay música de fondo como en las películas. Solo había miedo. El miedo constante a ser visto, de ser atrapado, de ser borrado. Aterricé en Houston porque un viejo amigo de mi tío vivía allí y se ofreció a ayudarme a encontrar trabajo. Dormí en su sofá durante las primeras semanas. Hice trabajos ocasionales durante el día y lavé platos por la noche. Recuerdo el olor a lejía y jabón que nunca salía de mis manos. Recuerdo fregar ollas hasta que me sangraron los nudillos y el gerente dijo: «Más rápido, amigo. El tiempo es oro». Y sin embargo, estaba agradecido, porque ese sueldo, por pequeño que fuera, significaba algo. Significaba que mi madre podía comprarse insulina. Significaba que mi hermano menor podía permanecer en la escuela. Significaba dignidad, incluso si el mundo que me rodeaba se negaba a verlo de esa manera. Tomé todos los turnos que pude. Paisajista por la mañana, lavavajillas por la noche, personal de mantenimiento los fines de semana. Aprendí a dormir en los autobuses, a comer de pie y a pensar en 2 idiomas a la vez. Mi inglés era deficiente, pero mi ética de trabajo era fluida. Enviaba dinero a casa todos los meses sin falta. 400, a veces 600 si no salía a comer. Hubo semanas que viví a base de fideos instantáneos, solo para poder enviar un poco más. Recuerdo que una vez caminé 40 minutos hasta el trabajo, porque no podía permitirme ni la comida ni el autobús. Elegí la comida. Vi videos de las presentaciones escolares de mi hermano en la pantalla de un teléfono roto. Escuché temblar la voz de mi madre cuando dijo que me extrañaba, pero que estaba orgullosa. Lloré en silencio por las noches para que nadie me oyera en el apartamento compartido. Los otros hombres también lloraron. Todos fingimos que no lo sabíamos. Con el tiempo me acostumbré al ritmo. Despertar, trabajar, envía dinero, repetir. Se convirtió en mi vida. Dejé de soñar con cualquier otra cosa. Las relaciones, el descanso, la alegría. Todo se convirtió en lujos que no podía permitirme. Dije a mí mismo que esto era temporal, que algún día podría volver a casa y abrir una pequeña taquería, que volvería a abrazar a mi madre, que finalmente dormiría sin mirar por encima del hombro. Los años pasaron así. Pasé del sofá a una habitación que alquilé con otros 2 hombres. Luego, finalmente, tuve un pequeño lugar, de mi propia. Compré mi primer colchón, mi primera cafetera. Recuerdo haber llorado la primera vez que me senté en una silla real en una mesa que compré. No fue mucho, pero era mío. Cada hito aquí se sintió robado, como si estuviera invadiendo un país que no me quería. Como en cualquier momento, alguien se lo quitaría todo. Pero seguí adelante, porque la supervivencia te enseña a encontrar la belleza en los restos, como el olor del aire de la mañana después de una tormenta, o el silencioso zumbido del autobús a las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía, o la sensación de ver realizarse una transferencia y saber que tu sobrino tendría zapatos escolares este mes. Esos fueron los momentos que me mantuvieron unido. Eran el hilo conductor entre lo que solía ser y lo que intentaba convertirme. Si alguna vez empezaste desde cero, si alguna vez renunciaste a todo por tus seres queridos, quiero saber de ti. Comparte tu verdad en los comentarios. Escribe: sé lo que se siente el sacrificio, para que otros sepan que no están solos. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, adelante y suscríbete. Esto es más que contenido. Así es la vida, hablada en voz alta para aquellos que nunca consiguen el micrófono. Construir una vida con Amanda fue como aprender a respirar de nuevo. Después de años de reprimirlo todo, de vivir en modo de supervivencia, de mantener la cabeza baja y la voz más baja que la habitación que me rodeaba, ella trajo algo a mi mundo que parecía casi imposible: la normalidad. Nos mudamos a un pequeño apartamento en el lado este de Austin, un dormitorio, alfombra beige, una calefacción rota que chirriaba en invierno y una pequeña ventana que dejaba entrar la luz suficiente para que las mañanas parecieran esperanza. Amanda pintó las paredes ella misma, gris suave en el dormitorio, amarillo cálido en la cocina. Dijo que los colores pueden cambiar el estado de ánimo
Lo leyó en algún artículo en línea. No lo cuestioné. Me encantó verla hacer nuestro ese espacio. Ella trajo muebles, en su mayoría de segunda mano, pero a mí me pareció un lujo. Un pequeño sofá azul donde nos acurrucábamos por la noche. Una mesa de centro rayada por el tiempo, pero lo suficientemente resistente como para sostener cajas de pizza y nuestros pies. Había una estantería que ella insistió en que llenáramos juntas. Añadió novelas, libros de cocina y fotografías enmarcadas de lugares que quería visitar. Agregué una Biblia en español que me regaló mi madre cuando salí de casa y una pequeña figura de cerámica de la Virgen de Guadalupe. Ella sonrió y lo colocó junto a una vela aromática. Cada pequeña cosa que hicimos se sintió como una declaración, que pertenecíamos, que estábamos construyendo algo real. Trabajé turnos largos durante la semana, a veces 14 horas, repartidas entre 2 trabajos. Amanda me dejaba pequeñas notas en mi lonchera. Estoy orgulloso de ti. Estar a salvo. Deja espacio para el postre. Su letra se convirtió en mi salvavidas. Ella cocinaba la cena la mayoría de las noches. Nada especial. Arroz, frijoles, pollo asado. Pero sabía a amor. Nos reímos de programas de televisión tontos. Bailamos en la sala mientras sonaban nuestras canciones favoritas. Los domingos dormíamos hasta tarde, acurrucados bajo una manta, hablando del futuro. Ella dijo que quería un hijo, una niña con mis ojos y su terquedad. Dije que tal vez algún día, cuando las cosas estén más estables. Me tocó la cara y susurró, ahora estamos estables. Quería creer eso. Volvió a sacar el tema del papeleo unos meses después de la boda. Dijo que necesitábamos iniciar mi proceso de inmigración para poder dejar de vivir con miedo. Sentí un nudo en la garganta con solo escucharla decirlo en voz alta. Durante años había aprendido a moverme como un fantasma, sin ser visto ni oído, siempre cuidándome la espalda. La idea de finalmente poder vivir abiertamente se sintió como un milagro. Ella dijo que ayudaría con los formularios, que era demasiado complicado para mí manejarlo solo. Déjame encargarme de esto, dijo, tomando mi cara entre sus manos. Tú te has encargado de todo lo demás. Reunimos documentos, talones de pago, letras, fotos de nosotros juntos, facturas de servicios públicos con ambos nombres. Incluso creó una cuenta bancaria compartida para hacer las cosas más oficiales. A Usis le gusta la coherencia, me dijo. No entendí todo, pero confié en ella, completamente. Hubo momentos en los que algo no me parecía bien, como cuando también me pidió acceso a mi cuenta bancaria personal. Dijo que era por si necesitaban verificar los depósitos, o cuando insistió en que firmara algunos formularios sin dejarme leerlos en su totalidad. Son cosas estándar, decía. No te preocupes. Entonces, no lo hice. Porque el amor te ciega de las formas más bellas y peligrosas. Al principio, fue fácil ignorar los cambios en su tono. Dijo que estaba estresada, dijo que estaba cansada, dijo que necesitaba espacio, pero comencé a sentirlo en mis huesos. Ese algo estaba cambiando. Ella no era tan cariñosa. Sus ojos se quedaron en su teléfono más tiempo que en mí. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas, más frías. Pero entonces, justo cuando pensaba que nos estábamos desviando, ella hacía algo pequeño, como dejar mi bocadillo favorito en la encimera de la cocina o besarme la frente antes de acostarme. Y me decía a mí mismo, ¿ves? Solo estás imaginando cosas. Ella todavía te ama. Nosotros. Una vez invitó a sus amigos a cenar en nuestra casa. Hice carne asada y maíz asado. Ella decoró la mesa con flores y luces de cuerda. Se rieron a carcajadas, preguntaron sobre mi historia, mi familia, mi cultura. Sentí que pertenecía. Por primera vez en años, no era solo el inmigrante que lavaba platos en la cocina de otra persona. Yo era marido, un amigo, un hombre construyendo una vida. Amanda sonrió esa noche. Me dijo lo orgullosa que estaba. Dijo que hice que todos se sintieran bienvenidos. Esa era la Amanda que conocía. O tal vez la versión en la que ella quería que yo creyera. Envié dinero a casa ese mes, como siempre. Mi hermano necesitaba ayuda con los útiles escolares. Mi madre tenía cita con el Lincho Sinchune, médico. Amanda notó la transferencia. Ella no dijo nada al principio, pero más tarde, ella se paró en la puerta, con los brazos cruzados. «Sabes», dijo, «a veces me pregunto quién es tu verdadera familia, ellos o yo». Me quedé helado. Intenté explicarle que no era una elección.
que amaba a ambos, pero la semilla estaba plantada. Duda, culpa, una guerra silenciosa entre el pasado del que vengo y el futuro que intentaba construir. Aún así, no retrocedí, porque había pasado demasiado tiempo persiguiendo la estabilidad como para arriesgarme a perderla ahora. Dijo que quería encargarse de todas nuestras facturas, que simplificaría las cosas. Estuve de acuerdo. Dijo que confiaba en ella. Esa palabra otra vez. Confianza. Le entregué el control de mi cuenta. Le dio acceso a todo. Porque eso es el amor, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto cuánto de lo que construimos fue real. ¿Cuántos de esos momentos fueron sinceros? ¿Y cuántos eran simplemente ladrillos cuidadosamente colocados en una trampa que nunca vi venir? Si alguna vez le has dado a alguien cada parte de ti solo para preguntarte si alguna vez vio tu valor, deja que se escuche tu voz. Deje un comentario a continuación que diga, lo di todo. Que este sea un lugar donde personas como nosotros podamos decir la verdad sin vergüenza. Y si estas palabras hablan de algo dentro de ti, no pases de largo. Suscribir, permanecer, porque tu historia importa tanto como la mía. Y juntos seremos olvidados. Las señales estaban ahí, pero como la mayoría de las personas enamoradas, las ignoré. No porque haya sido ingenuo, sino porque la esperanza es más fuerte que la duda cuando has pasado la mayor parte de tu vida luchando por algo estable. Tenía tantas ganas de creer que Amanda seguía siendo la mujer que una vez bailó descalza conmigo en nuestra cocina, sosteniendo una cuchara de madera como un micrófono mientras sonaba música salsa en el altavoz roto de mi teléfono. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Al principio, en silencio. Luego todos a la vez. Comenzó con miradas. La forma en que miraba mi teléfono cuando le enviaba mensajes a mi hermano. ¿Cómo se desvanecería su sonrisa cuando mencioné enviar dinero a casa? Una tarde, encontró un recibo de transferencia bancaria en el mostrador de la cocina. Acababa de enviar $600 a México para la matrícula escolar de mi sobrino. Lo recogió, lo miró fijamente durante un largo rato y luego lo volvió a dejar sin decir una palabra. Ese silencio decía más de lo que un grito podría decir. Más tarde esa noche, mientras nos cepillamos los dientes, ella se apoyó en la puerta y dijo, ¿alguna vez has sentido que eres más leal a ellos que a mí? No supe cómo responder. Escupí mi pasta de dientes y la miré en el espejo. Estaba medio sonriendo, pero sus ojos no coincidían con la curva de sus labios. Dije, son mi sangre, Amanda. Ella no respondió. Simplemente me fui. Después de eso, empezó a hablar de control. No directamente, no con dureza, solo pequeños comentarios. Déjame manejar las finanzas, Emilio. Trabajas demasiado para preocuparte por las facturas. Mantengamos las cosas en una sola cuenta. Esto facilitará todo el papeleo. No te preocupes por los correos electrónicos. Ya los revisé por ti. Y quería creer que era amor, que ella me estaba protegiendo, que eso era lo que hacían los casados. Pero algo dentro de mí se tensó, como una puerta que se cierra lentamente detrás de mí, y me doy cuenta de que no hay manija a mi lado. Luego vinieron los periódicos. Llegó por correo un sobre grueso. Amanda ya lo sostenía cuando llegué a casa del trabajo. Dijo que se trataba más de cuestiones de inmigración, actualizaciones de los últimos formularios que enviamos. Tenía un bolígrafo preparado y un montón de documentos esparcidos sobre la mesa. Señaló una línea de firma y dijo, solo firme aquí y aquí. Esto es solo una cuestión de renovación. Miré la primera página. Tenía mi nombre, escrito. Algunas palabras las reconocí, otras no. Le pregunté si podía leerlo primero. Sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Confías en mí o no?, preguntó ella. La pregunta me golpeó como una bofetada. Por supuesto que confiaba en ella. ¿No lo había hecho siempre? Entonces firmé, 2 veces, sin saber que esas firmas luego serían utilizadas en mi contra. Hay un tipo particular de traición que es más profundo que cualquier mentira. Es del tipo que se disfraza de protección. Eso finge ser amor, mientras construyes silenciosamente un caso a tus espaldas. En ese momento no sabía que Amanda ya había comenzado a hacer copias de mis registros financieros, que ella había impreso cada transferencia de dinero que hacía a México, que ella estaba preparando algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Ella comenzó a preguntarme sobre el pasado, sobre personas con las que había salido antes que ella, sobre una mujer
a la que una vez ayudé en casa cuando su hijo se enfermó. En ese momento pensé que Amanda simplemente se sentía insegura. Intenté tranquilizarla. Le dije que solo tenía ojos para ella. Pero ahora, mirando hacia atrás, no fue inseguridad. Fue una estrategia. Necesitaba pintar un cuadro. Uno donde la estaba usando. Uno en el que nuestro matrimonio no era real. Uno en el que ella era la víctima. Y yo era el mentiroso. No me di cuenta de que había cambiado las contraseñas de nuestra cuenta bancaria conjunta hasta una tarde en que pasé por el cajero automático y no pude iniciar sesión. Pensé que era un problema técnico. Cuando le pregunté al respecto, dijo que lo había cambiado para protegernos. De todos modos, nunca lo revisas, dijo, arrojando las llaves sobre la mesa. Déjame encargarme de las cosas. Siempre estás demasiado cansado después del trabajo. Cansado era quedarse corto. Estaba exhausto, pero no del trabajo. De tratar de mantener nuestro mundo unido mientras silenciosamente se derrumbaba a mi alrededor. Amanda empezó a dormir con su teléfono debajo de la almohada, atender llamadas en el baño, susurrando en el pasillo a altas horas de la noche. Cuando le pregunté con quién estaba hablando, se encogió de hombros. Solo cosas de trabajo. No lo entenderías. Ella tenía razón. No entendí. Aún no. Una mañana, dejó un formulario impreso en la encimera de la cocina. No sé si fue un error o si ella quería que lo viera. El documento tenía un encabezado que no reconocí, pero mi nombre estaba escrito. Debajo, con una letra clara, había escrito: «Esto será suficiente». Le pregunté sobre eso más tarde. Dijo que era solo un borrador de una carta de recomendación. Quería creerle. Así lo hice, porque a veces negar es más fácil que aceptar que la persona que amas tiene el cuchillo en la mano. Seguí trabajando. Seguí cocinando la cena. Seguía riéndose de sus chistes. Porque, ¿qué más podría hacer? Toda mi vida en este país estuvo ligada a ella. Ella no era solo mi esposa. Ella era mi ancla legal, mi patrocinador, mi puente hacia una vida que había luchado por construir ladrillo a ladrillo con manos callosas y noches de insomnio. Pero a mis espaldas, ella estaba quitando esos ladrillos uno por uno. Y no tenía idea de que estaba parado sobre una trampilla. Si alguna vez te han hecho cuestionar tus propios instintos, si alguna vez has amado a alguien tan profundamente que silenciaste la voz interior que te advertía, di tu verdad en los comentarios. Escriba: ignoré las señales para que otros sepan que no están solos en ese dolor. Y si esta historia toca algo que has enterrado demasiado profundamente como para hablar de ello, te invito a quedarte un poco más. Suscríbete si crees que este espacio podría darle a tu historia espacio para respirar, porque la curación comienza donde termina el silencio. En el momento en que vi los papeles en manos de los agentes, sentí que el aire salía de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaba, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi país de origen y, debajo, una nota mecanografiada que me heló las manos. Petición para expulsar a un residente bajo sospecha de fraude, presentada por el cónyuge. Esas 4 palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe que haya recibido en mi vida. Presentado por el cónyuge. No necesitaba mirar la firma para saber de quién era el nombre. Amanda. No fue una pesadilla. No fue un malentendido. Era ella. Ella hizo esto. La habitación dio vueltas, pero todo a mi alrededor permaneció quieto. Los 2 oficiales no fueron crueles. Tampoco fueron amables. Simplemente indiferente. Me explicaron que tenía derecho a guardar silencio, que podía hablar con un abogado y que me trasladarían a un centro de detención para su procesamiento. Sus voces se desvanecieron en un zumbido, como un ruido blanco zumbando en mis oídos, y detrás de todo eso, todavía podía oír a Amanda tararear. Ella estaba en la cocina cuando me acompañaron, parada cerca del fregadero como si nada estuviera pasando. Una taza de café en la puente y cientos. Mano, calma, casi elegante. Ni una sola lágrima en sus ojos, sin miedo, sin vergüenza. Solo una silenciosa satisfacción que hizo que la traición le doliera 10 veces peor. Ella no salió, no me seguiste, no hizo preguntas, ni fingió estar sorprendido. Ella simplemente se quedó allí, mirando, como espectadora de un teatro que ella había producido y dirigido. La furgoneta olía a metal y a desinfectante. El asiento estaba duro y frío. Mientras nos alejábamos, presioné mi frente contra el cristal
y traté de reconstruir cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cuándo el amor se había convertido en esto? ¿Cuándo la mujer que me abrazó durante noches febriles se convirtió en la que firmó el formulario para destrozar mi vida? El centro de detención estaba a unos 40 minutos de la ciudad, sin señales. Solo un edificio gris, detrás de una valla alta, envuelta en alambre de púas. El tipo de lugar donde el tiempo no pasa y nadie te llama por tu nombre. Me tomaron las huellas dactilares, mi cinturón, mis cordones. Luego me entregó una bolsa de plástico con champú y un cepillo de dientes, y me mostró un catre en una habitación que olía a tela húmeda y sudor. 10 literas, sin privacidad, solo susurros en la oscuridad y ojos que no parpadeaban. Los otros hombres allí parecían fantasmas de sí mismos, ojos hundidos, hombros bajos. Las voces se callaron por tanta espera. Algunos llevaban allí semanas, otros durante meses, algunos durante casi un año. Conocí a un hombre de Guatemala que no desde Navidad, un adolescente de Honduras que había sido recogido camino a la escuela, un padre de El Salvador que había sido denunciado por su empleador después de una discusión por salarios atrasados, y ahora yo, el hombre cuya esposa lo entregó. Por la noche no pude dormir, no por el fino colchón ni por el zumbido de las luces fluorescentes, sino porque seguí repitiendo cada momento, cada beso, cada cena, cada toque, preguntándome cuándo dejó de amarme. Me pregunto si alguna vez lo hizo. Durante la admisión, un oficial me preguntó si tenía algún familiar directo en los EE. Dije que sí. Mi esposa miró el expediente y luego a mí. Su voz era plana. Ella fue quien te entregó. Esa frase aplastó lo que quedaba de mí. Estuve 3 días sin hablar, solo escuchando, a los pasos de los guardias, a las toses y murmullos de los demás, a mis propios pensamientos persiguiéndose unos a otros en círculos hasta que dejaron de tener sentido. Recordé una vez que Amanda y yo fuimos al lago, solo nosotros dos. Trajimos sándwiches y vino barato. Mojó los pies en el agua y se rió como una niña. Ese recuerdo dolió más que cualquier otra cosa, porque era real, o al menos eso pensé. Esa es la peor parte de la traición. Te hace dudar incluso de las partes buenas, como si fueran solo un cebo en una trampa. Al 4.º día me llamaron para una entrevista. Un representante legal de una organización sin fines de lucro vino a recibirme. Su nombre era Maya, breve, agudo, serio, y ella no perdió el tiempo. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó ella. Asentí. No podía hablar. ¿Firmaste algo que no entendiste? Ella continuó. Asentí de nuevo. Sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa. Su esposa afirmó que el matrimonio fue fraudulento, que usted la utilizó para obtener beneficios de inmigración. Presentó registros financieros, textos sacados de contexto y extractos bancarios que mostraban que usted enviaba dinero a otra mujer en México. También afirmó haber sufrido abuso emocional, que usted la manipuló y la amenazó cuando se enfrentó a usted. Quería gritar, para negarlo todo, a golpear la mesa y exigir justicia, pero no podía moverme. Me quedé ahí sentado, congelado. Mis manos se apretaron con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mi piel. Maya me miró por un momento y luego suavizó su tono. Esto no ha terminado. Lo hemos visto antes. La gente se casa por amor y luego una pareja lo convierte en un arma. Hay maneras de luchar contra esto, pero necesitaremos todo, cada foto, cada carta, cada testigo. Y así, una chispa volvió a mi pecho. No ira, no venganza, supervivencia. El mismo instinto que me llevó a cruzar la frontera, que me mantuvo trabajando hasta el cansancio, que me enseñó a aguantar, se encendió de nuevo dentro de mí. Le conté todo, desde el primer día que nos conocimos hasta el desayuno con las flores. Le di nombres de compañeros de trabajo, de amigos que nos conocían como pareja. Describí nuestros viajes de aniversario, las tarjetas que intercambiamos, los mensajes que Amanda solía enviarme cuando trabajaba en turnos nocturnos. Cada momento de nuestra relación que pude recordar se convirtió en evidencia, no solo para la corte, pero para mí, para demostrar que lo que teníamos era real, aunque terminara en traición. Maya escuchó. Ella no sonrió, pero ella asintió. Ayuda, dijo. Ayuda más de lo que piensas. Esa noche dormí. No bien, pero mejor, porque sabía que este no era el final. Si alguna vez te han arrancado de tu vida sin previo aviso, si
Si alguien en quien confiabas se convirtió en quien te quitó todo, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario que diga, me ha traicionado el amor, si esta historia refleja al menos una parte de tu dolor. No es necesario que lo lleves en silencio, y si todavía estás aquí, si has estado escuchando con el corazón abierto, considera suscribirte. Este espacio fue construido para la verdad, para voces como la tuya, como el mío. Mantengámoslo vivo, juntos. En los días siguientes, aprendí que la esperanza en un centro de detención no llega como el amanecer. No te baña de luz ni de calidez. Llega lentamente, como la silenciosa gota de agua de un grifo que gotea, constante y casi invisible, hasta que se convierte en algo que ya no puedes ignorar. Empecé a comprender que sobrevivir en este lugar no se trataba solo de soportar camas de metal o comidas insípidas, se trataba de aferrarse a pedazos de identidad, de memoria, de amor, que ningún podía borrar. Maya regresó un jueves. Ella trajo una carpeta con ella, una que tenía mi nombre escrito en letras mayúsculas en la parte superior. Dentro había documentos que apenas reconocí, impresiones de mensajes que Amanda y yo habíamos intercambiado, un recibo de nuestra cena en nuestro segundo aniversario, incluso una selfie que nos habíamos tomado frente a un árbol de Navidad apenas 2 años antes. Dijo que una amiga mía del restaurante me lo había enviado, que recordaban que a 1900 veces Amanda entraba y se sentaba en el mostrador mientras yo terminé mi turno. Esa foto se convirtió en mi salvavidas, porque en él ella estaba sonriendo, tomando mi mano, apoyando su cabeza en mi hombro, como si yo estuviera en su casa. Y no importa lo que dijera ahora, ese momento había sido real. Maya explicó el proceso. Solicitaríamos una visa U por ser víctima de un delito cometido por un ciudadano o residente permanente. En mi caso, fue fraude migratorio y coerción emocional. No sería fácil. Habría entrevistas, escrutinio, una montaña de papeleo y sin garantías. Pero era un camino. Y después de todo, incluso un camino estrecho era más de lo que tenía. Pasé horas cada día escribiendo mi declaración, detallando todo. Desde el primer día que conocí a Amanda hasta la mañana en que me llevaron. Tuve que revivir momentos que hubiera preferido olvidar. El día que me hizo sentir por primera vez que le debía mi presencia aquí. La vez que me dijo, durante una pelea, que podía hacer desaparecer todo esto si quisiera. En ese momento pensé que era una amenaza vacía, solo palabras lanzadas con ira. Pero ahora lo vi claramente. Fue una advertencia. Había algo desgarrador en escribirlo todo. No solo por el dolor, sino porque tuve que romper la ilusión. Tuve que dejar de fingir que nuestro amor había sido incondicional. Tuve que dejar de esperar que ella cruzara esas puertas y dijera que lo sentía, que ella cometió un error, que ella quería arreglarlo. Esa disculpa nunca llegó. En cambio, recibí una carta, entregado por uno de los guardias, una sola hoja, doblada una vez, sin dirección de remitente. Era de Amanda. La letra le resultaba familiar, inclinada hacia la derecha y ligeramente desordenada. La carta fue breve. Hice lo que tenía que hacer. Me estabas usando y lo vi demasiado tarde. Espero que encuentres la paz. Yo ya la encontré. Sin firma. Solo silencio entre líneas. Me quedé sentado con esa carta durante mucho tiempo. Léelo una y otra vez. Creyera, no porque sino porque quería entender qué clase de amor termina con una frase como esa. Me pregunté si se había convencido de la mentira, si ella realmente creyera que la había usado, o si era más fácil dormir por las noches pensando que ella era la víctima. La verdad es que a veces las personas reescriben sus propias historias para sobrevivir a su culpa, convierten la bondad en manipulación, sacrificio por estrategia, y el amor en apalancamiento, pero no podía vivir en su versión de la historia. Tuve que escribir el mío. Por las noches, después de cenar, ayudaba a otro detenido a escribir una carta a su hija. No hablaba mucho inglés y le temblaban las manos mientras dictaba las palabras. Dile que la extraño, dile que lamento no haber estado presente en su recital, dile que sueño con ella todas las noches. Lloró en silencio mientras escribía. Ese se convirtió en nuestro ritual. Cada semana, él me decía qué decir, y yo lo ayudaba a enviárselo a la única persona que mantenía vivo su espíritu. Había decenas de hombres como nosotros, historias enterradas detrás de puertas de acero, padres, hijos,
maridos, personas que amaron profundamente y lo perdieron todo en un solo momento. Lo que nos unía no eran solo las paredes, fue la silenciosa resiliencia de saber que todavía éramos humanos en un lugar diseñado para hacernos sentir lo contrario. Una tarde, Maya llegó con noticias. Una revisión preliminar había aceptado nuestra petición. No fue una aprobación, pero fue algo. Ella dijo, «Quieren una entrevista. Tendrás que testificar sobre todo. Bajo juramento». Mi corazón latía con fuerza. Estaba asustado, no porque no supiera mi verdad, sino porque decirla significaba revivirla, y porque sabía que Amanda podría estar allí, o al menos sus palabras estarían, su versión, su historia. Pero asentí, porque si el silencio fue lo que me trajo aquí, entonces mi voz tenía que ser lo que me sacó. La noche anterior a la entrevista, apenas dormí. Recé en español, repetí los nombres, mi hermano, mi sobrino como un mantra. Me susurré, perdón por no haber visto las señales de advertencia antes, y hice una promesa, que si algún día saliera, contaría esta historia. No porque quisiera venganza, sino porque nadie merece sufrir en silencio. Si alguna vez has tenido que reconstruirte después de haber sido destruido por alguien en quien confiabas, te invito a compartir tu voz. Deje un comentario a continuación que diga, todavía estoy en pie. Que este sea un lugar donde nos reconozcamos no por nuestro dolor, sino por nuestra supervivencia. Y si cree que estas historias son importantes, si se ve a sí mismo en estas palabras o conoce a alguien que lo haría, suscríbase. Esto no es solo una historia, es un espejo, es un incendio, y ahora eres parte de ello. Me dieron un salvavidas, una posibilidad, cuando mi abogada, Maya, deslizó una carpeta sobre la mesa y me dijo que podíamos solicitar una visa U, porque era víctima de un delito cometido por un ciudadano estadounidense o residente permanente. Sentí, por primera vez desde esa mañana en la puerta, un leve destello de esperanza. El crimen no fue lo que la mayoría imagina, no fue un robo a mano armada ni un asalto violento, sino una traición disfrazada de amor. El tipo de delito en el que uno firma su nombre y abre la puerta a su expulsión mientras susurra promesas de siempre. Miramos los documentos juntos. Me mostró copias impresas de los mensajes que Amanda y yo intercambiamos, facturas de servicios públicos con nuestros nombres, fotografías nuestras sonriendo en Navidad, con un árbol de fondo y abrazándonos. Una foto mostraba a Amanda tomándome la mano en un café en una mañana lluviosa en Houston. Otra nos mostró en un sofá de 2 plazas barato en el apartamento que pintó de gris y amarillo. Parecían de otra vida. Los miré y sentí el hombre que solía ser. El hombre que ella afirmó nunca existió. Ella me dijo que el estatuto para la presentación requería prueba de abuso o fraude, físico o emocional sustancial por parte de un perpetrador que fuera ciudadano o residente permanente. El peso irónico de la palabra autor todavía duele. Dijo que teníamos que demostrar que esto no era solo un desacuerdo en el matrimonio, sino manipulación, coerción y fraude. Y me di cuenta de que era a la vez víctima y testigo de mi propia vida. Archivé todo lo que me pidió, los pequeños mensajes que pensé que eran tontos, los recibos de la cena que creía que eran recuerdos, las veces que Amanda me abrazó cuando lloré después de un turno doble. Cada uno se convirtió en evidencia. Mientras me preparaba, me tumbé en el duro catre del centro de detención y pensé en un momento en el que por primera vez me sentí esperanzado con ella. Estábamos en el lago en las afueras de Austin. Trajimos sándwiches, refrescos en botellas de vidrio, y nos reímos porque el viento seguía moviendo nuestra manta. Los dedos de sus pies en el agua, los míos en aguas poco profundas. Ella dijo, «Algún día abriremos un café juntas», y yo lo creí porque, mientras lavaba platos y cortaba el césped, nunca me había permitido creer que merecía algo propio. Su sonrisa contenía una promesa, y ahora esa sonrisa tenía un significado diferente. Me pregunté si siempre había sido una promesa o un contrato disfrazado. En el centro de detención, ayudé a otro hombre a escribir una carta a su hija. Tenía lágrimas en la voz cuando dijo, «Dile que siento haberme perdido su recital». Sus palabras hicieron mi propio eco. Los hombres a mi alrededor tenían historias. Algunos tenían esposas como la mía,
Algunos tenían amigos que los traicionaron, otros tenían documentos que pensaban que estaban a salvo. Nos convertimos en una comunidad de corazones heridos, pero que aún respiran, y seguí enviando el dinero que había ganado hace mucho tiempo. Ahora significa que tengo que demostrar que valgo. Cada transferencia que alguna vez creí que era amor hacia mi familia, ahora también aparece como evidencia como influencia financiera indebida. Sentí mi propia generosidad convertida en arma. Maya me llamó una tarde para darme noticias. Dijo que la revisión preliminar aceptó nuestra petición para su consideración. Aún no es una victoria, sino una invitación a luchar. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría despertar a los guardias. Intenté tranquilizarme imaginándome a mi madre en el pueblo que dejé atrás, esperando la insulina que le envié. Me pregunté si ella sabía lo que significaba la pelea ahora, si entendía mi silencio y las lágrimas que me tragué para poder enviar dinero en lugar de rogar. Me di cuenta de que este caso no se trataba solo de quedarse, se trataba de dignidad, sobre demostrar que yo era más que una estadística no deseada. Esa noche casi no dormí. Las luces del dormitorio nunca se apagaron. Conté los paneles del techo. Escuché pasos en el pasillo. Mi mente recordó el día que firmé esos papeles que Amanda me dijo que eran estándar. Me pregunté por qué no hice más preguntas. ¿Por qué no hice una pausa? ¿Por qué creí en el amor tan fácilmente? Las paredes a mi alrededor no eran los únicos barrotes. El miedo y la vergüenza eran igualmente fuertes, pero nunca pudieron impedir que surgiera la esperanza. Simplemente la enmascararon. Mañana me enfrentaría a una entrevista bajo juramento. Respondería preguntas no solo sobre lo que pasó, sino también sobre cómo me sentí. Me enfrentaría a su versión de la historia, a sus documentos, a sus acusaciones. No quería venganza. Quería la verdad. Quería que el momento en que vi los rostros de los hombres en la puerta no me definiera para siempre. Quería salir y saber que todavía era dueño de mi historia, independientemente de si el resultado legal estaba a mi favor. Si alguna vez creíste que alguien te amaba solo para descubrir que eras parte de un plan, deja un comentario diciendo: estoy reclamando mi voz para que otros sepan que no están solos. Y si esta historia toca algo en ti, suscríbete para que podamos caminar juntos a través de la oscuridad y encontrar la luz por muy tenue que parezca. La mañana de la entrevista llegó sin previo aviso. No había ningún reloj en la celda, pero podía sentirlo. En la forma en que mi estómago se retorció, incluso antes de abrir los ojos. En el silencio que flotaba más pesado que de costumbre, un guardia golpeó suavemente los barrotes y dijo mi nombre, sin ira, sin urgencia, solo rutina. Pero para mí, nada de esto era rutinario. Me llevaron a una habitación que parecía más fría que el resto del edificio. Las luces fluorescentes zumbaban arriba como el suave redoble de un tambor. En la mesa frente a mí había una grabadora, una botella de agua y una pequeña pila de documentos. Maya ya estaba sentada. Ella asintió. Ni una sonrisa, solo un gesto de asentimiento, del tipo que dice que no estás solo. Era todo lo que necesitaba. Entró un funcionario del gobierno, seguido de un traductor, a pesar de que les había dicho que hablaba con fluidez. Pero el protocolo es protocolo. Elegí hablar en inglés. Necesitaba que me escucharan tal como soy. No solo como un hombre con un nombre que sonaba extraño, sino como alguien que vivió, trabajó y amó aquí. Las preguntas empezaron de forma sencilla. Mi nombre completo, mi fecha de entrada, cómo conocí a Amanda, cuál fue nuestra primera cita. Lo describí tal como lo recordaba, su suéter rojo, la cafetería de Congress Avenue, cómo se rió cuando derramé un poco de azúcar sobre la mesa. El oficial apenas parpadeó. Él simplemente escribió. Luego preguntó cuándo nos casamos, dónde y por qué. ¿Por qué? Esa pregunta fue diferente. ¿Por qué nos casamos? No cómo, no cuándo, pero ¿por qué? Respiré hondo y dije porque la amaba, porque creía en construir algo real, porque pensé que había encontrado a alguien que me veía no como una sombra o una estadística, sino como un hombre, un socio. No esperaba que el oficial reaccionara. No lo hizo, pero Maya se inclinó ligeramente hacia adelante, y en ese pequeño movimiento sentí el peso de mis palabras aterrizar en alguna parte. Preguntaron por las cuentas financieras. ¿Por qué Amanda tenía el control total?
¿Por qué firmé los formularios sin leerlos? ¿Por qué presentó pruebas en mi contra? Respondí cada pregunta con la verdad, que confiaba en ella, que ella me dijo que era más fácil si ella se encargaba del papeleo, que trabajaba muchas horas y trataba de mantener nuestra vida unida. Ese amor te vuelve ciego, pero nunca debería hacerte desechable. Luego, vino la parte más difícil, las acusaciones. Me mostraron una copia de la declaración escrita de Amanda. Afirmó que la usé, que solo me casé con ella por beneficios de inmigración, que mentí acerca de amarla, que la manipulé y le envié dinero a otra mujer en México, que la amenacé cuando me enfrentó. Me temblaban las manos, los apreté debajo de la mesa. Dije que nada de eso era cierto. Le expliqué para quién era el dinero, las cuotas escolares de mi sobrino, la medicina de mi madre. Les dije que Amanda sabía todo esto, que incluso me ayudó a enviar las primeras transferencias. Eso solía decir, eres un buen hijo. Pidieron pruebas. Les di los nombres de mi familia, mensajes de texto antiguos, ingresos, recibos bancarios, una foto de mi sobrino sosteniendo un cuaderno que le envié. Podía sentir que la tensión cambiaba ligeramente. Luego preguntaron qué había cambiado. ¿Por qué Amanda diría esas cosas si no fueran ciertas? Esa pregunta fue como una espada. Les dije que no podía hablar de sus motivos, pero podría decirles la primera vez que sentí que algo cambiaba. En el momento en que pidió acceso a mi cuenta bancaria privada, cuando empezó a controlar con quién hablaba. Cuando me dijo eso, sintió que yo tenía dos familias. El día que dijo que podía acabar con todo esto si quería, que ella se aseguraría de que volviera sin nada. Dije que esas palabras se sintieron como balas en mi pecho, porque no se dijeron durante una pelea, se dijeron en voz baja, como una promesa. Al final dejaron hablar libremente. Miré al frente, a la nada, y dije, no soy perfecto, pero vine aquí a trabajar, para construir una vida. Me enamoré creí en ese amor. Le di todo lo que tenía a alguien que pensé que me había visto. Y ahora estoy aquí, no porque haya violado una ley, sino porque le creí a la persona equivocada. La entrevista terminó. Dijeron que me avisarían. Maya me dio una mirada tranquilizadora y salió con la carpeta bajo el brazo. De vuelta en mi celda, no lloré. Me tumbé en el catre con las manos detrás de la cabeza y escuché los sonidos a mi alrededor. Las llaves de un guardia, una tos 2 literas más abajo, una oración susurrada en español. Pensé en los ojos de Amanda la última vez que la vi, la fría distancia. Recordé cómo solía sostenerme la cara y decirme que éramos el uno para el otro. Y me pregunté qué parte de eso creía ella, si es que creía alguna. Pensé en las personas que nunca llegan a contar su versión, que son silenciados por el peso del papeleo, términos legales y la traición vestida de justicia. Me prometí a mí mismo que seguiría hablando, porque la verdad no siempre es ruidosa, pero nunca muere. Si todavía estás escuchando, todavía mirando, quiero pedirte algo desde tu corazón. Si alguna vez te han hecho sentir que tu amor era una mentira, solo porque no terminó bien, comparte tu voz. Comenta con las palabras, mi amor fue real. Que los demás sepan que el dolor no borra la verdad. Y si crees en historias que a menudo quedan enterradas, bajo el ruido y los juicios, suscríbete. No solo seguir, sino apoyar a quienes están aprendiendo a reclamar sus voces en un mundo que a menudo intenta arrebatárselas. Pasaron las semanas. El tiempo en el centro de detención no avanzaba como un reloj. Daba vueltas a tu alrededor, hundiéndote más en la repetición y el silencio. La luz de la sala común siempre zumbaba. Los guardias rotaban los turnos como un reloj. Las bandejas de desayuno tenían los mismos huevos insípidos y tostadas frías. Pero, en esa quietud, algo dentro de mí se negó a quedarse quieto. Después de la entrevista, me sentí diferente, como si hubiera reclamado algo pequeño pero sagrado, mi derecho a ser escuchado. Una tarde recibí un mensaje a través de Maya. La Junta de Revisión había aceptado oficialmente mi caso para avanzar. Aún no hubo decisión, sin aprobación, pero eso significaba que no me iban a deportar. Hoy no. Y en un lugar como este, hoy no lo significaba todo. Me aferré a esas palabras como a una cuerda en Minnesota. Una inundación. Otros hombres empezaron a hacerme preguntas. Habían visto la forma en que Maya me trataba ahora de manera diferente, con un respeto que no habían visto antes. Les hablé de la visa U, sobre las protecciones que podría ofrecer.
Algunos habían pasado por cosas peores que yo, abusados por los empleadores, explotados por personas que les prometieron ayuda y luego los entregaron. Un hombre me dijo que su arrendador amenazó con denunciarlo si no arreglaba las tuberías del edificio de forma gratuita. No tenía papeles, sin voz, solo silencio a cambio de supervivencia. Le dije que el silencio no era su única opción, y ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Incluso estando detenido, había encontrado una especie de propósito. No porque quisiera estar aquí, sino porque sabía que el sistema no estaba diseñado para proteger a personas como nosotros. Entonces, si tenía una ventana, solo una rendija, necesitaba usarla. No solo para mí, sino para todos los hombres que sentaron en esa sala, preguntándose si alguien, algún día, los vería como algo más que un número. Empecé a ayudar a otros a escribir declaraciones, traduciendo para aquellos que no hablaban inglés, escribir cartas a esposas, hijos, iglesias. No tenía formación jurídica, pero tenía algo más poderoso. Yo había estado donde estaban ellos y había decidido no ahogarme. Pero incluso entonces, hubo días en los que sentí ganas de desaparecer. Los recuerdos me golpearían cuando menos lo esperaba. Un olor en el pasillo que me recordó al champú de Amanda. Una risa que sonó como la de ella. Me sorprendía imaginando lo que ella estaba haciendo en ese momento. Si ella me extrañó, si ella ya había seguido adelante, si ya pensaba en mí como una persona, o simplemente como un error que tenía que corregir. El dolor no siempre proviene de la muerte. A veces surge al darte cuenta de que alguien está vivo y bien, y elegir vivir sin ti. Una noche recibí un paquete. Había sido aprobado por seguridad. Dentro había cartas de mi hermano, el dibujo de mi sobrino y una fotografía de mi madre. Tenía los ojos cansados, pero sus manos aún tenían la fuerza de 10 vidas. Llevaba el collar que le había enviado hace 2 navidades, el que Amanda me ayudó a elegir. Me quedé mirando esa foto durante horas. Recordé por qué estaba luchando. No solo por mi derecho a quedarme, pero por mi derecho a importar. En la siguiente actualización de la corte, Maya me dijo algo inesperado. Amanda había retirado una de sus declaraciones. No todos, sino uno, el que afirma que la había amenazado. Eso no significaba que el caso hubiera terminado, pero planteó una pregunta. ¿Por qué de repente retiraría esa parte? ¿Culpa? ¿El consejo de un abogado? O tal vez, en un momento de tranquilidad, la verdad había presionado demasiado su pecho como para ignorarla. No cambió todo, pero cambió algo. Y en un caso como el mío, incluso un cambio tan pequeño puede cambiar la vida. Me senté con Maya en nuestra siguiente sesión y le pregunté si hacía alguna diferencia. Ella asintió. Una declaración retirada sigue siendo prueba de inconsistencia. En un sistema donde la mayoría de los acusados ni siquiera tienen la oportunidad de hablar, cualquier cosa que debilite la credibilidad del acusador es fundamental. Podría significar que tendría una oportunidad real de quedarme, no solo esperar. Esa noche no pude dormir, pero esta vez no fue el miedo lo que me mantuvo despierto. Era una posibilidad. Empecé a soñar de nuevo, no de la manera desesperada que hace que te duela el pecho, pero con claridad. Me vi saliendo de ese lugar, no con grilletes, no en una camioneta de deportación, pero hasta la luz del día, a un mundo donde podría empezar de nuevo, donde podría contar mi historia sin vergüenza. Pensé en abrir ese café del que una vez bromeó Amanda, quizás por mi cuenta, quizás con alguien que creyó en mí de verdad esta vez. Me imaginé pintando las paredes de amarillo como ella quería, pero esta vez en mis propios términos. Vi a mi madre visitarme por primera vez. Vi a mi sobrino con harina en la nariz en la cocina. Vi la libertad no solo como un lugar, sino como algo que merecía sentir por dentro. Y lo supe, incluso si el sistema dijera que no. Incluso si la respuesta no llegó rápido. Seguiría luchando, porque yo era más que los papeles que presentaron. Yo era más que la firma de Amanda. Yo era un hombre que había aprendido lo que se siente la traición, pero también aprendí a qué sabe la resiliencia. Si alguna vez te has sentido enterrado por la versión de tu historia de otra persona, si alguna vez has tenido que recuperar tu identidad pieza por pieza, deja un comentario que diga, todavía creo en mí mismo. Hágales saber a los demás que el dolor puede ser un comienzo, no solo un final. Y si este viaje ha tocado un lugar dentro de ti que todavía tiene esperanzas, todavía quiere, todavía cree,
suscríbete. No para el algoritmo, no por las vistas, sino porque historias como estas son la forma en que nos volvemos a unir, una verdad a la vez. Empecé a notar los detalles más pequeños nuevamente, la forma en que el polvo flotaba en la luz que se colaba por las grietas de la pared, el ritmo de los pasos afuera, en la puerta de la celda, el sonido de alguien cantando suavemente en español 2 literas más allá. Todavía estaba encerrada dentro, todavía esperando, pero mi corazón había comenzado a latir con un poco más de propósito. No tenía control sobre cuánto tiempo tomaría la decisión, pero tenía control sobre cómo esperaba. Cada mañana comencé con una rutina. Doblé mi manta con precisión, limpié el área alrededor de mi cama, ayudé a detenidos mayores que tenían problemas con los formularios o necesitaban ayuda para traducir cartas de abogados. No estaba simplemente pasando el tiempo, me estaba recuperando. Incluso aquí, incluso ahora, todavía podría ser alguien que ayudara a otros a respirar un poco mejor. Se empezó a correr la voz. Hombres que habían estado en silencio durante semanas comenzaron a acercarse a mí en silencio, preguntándome si podía ayudarlos a escribir sus historias. Un hombre de Haití que había sobrevivido a un viaje tan cruel que no pude dormir después de escucharlo. Un adolescente venezolano que no tenía familia, ni contactos, y no tenía idea de lo que le sucedería. Me convertí en su escriba, su traductor, su testigo. Al ayudarlos, me ayudé a mí mismo. Una tarde, un guardia llamó mi nombre y me entregó un sobre cerrado. Lo abrí con manos temblorosas, pensando que podría ser la decisión, pero por dentro había algo inesperado. Una carta escrita a mano de Amanda. No pasó mucho tiempo, pero fue suficiente para reabrir heridas que pensé que tenían costras. Escribió que había visto partes de la transcripción de la entrevista, que ella no esperaba que yo la perdonara, pero dijo que no se había dado cuenta de cuán profundamente me quebrantarían sus acciones. Terminó la nota con algo que no pude dejar de leer. Pensé que me estaba salvando. No sabía que te estaba destruyendo. Lo leí de nuevo, y otra vez, buscando la verdad, el remordimiento, la manipulación. Probablemente fueron los tres, o tal vez simplemente confusión garabateada en cursiva. No respondí. No estaba seguro de si alguna vez lo haría, porque el perdón no es algo que debes, es algo que tú eliges. Y, a veces, la forma más honesta de curación es el silencio. Esa noche me acosté boca arriba y pensé en todas las versiones de mí mismo que había vivido. El niño que cruzó fronteras, con un nombre falso y una oración. El lavavajillas que me enamoró. El marido que confiaba demasiado. El detenido que casi desaparece. Y el hombre que de alguna manera se había convertido en un líder, incluso tras las rejas. Me di cuenta de que mi historia ya no se trataba solo de Amanda. Se trataba de cada momento en el que me había negado a rendirme. Se trataba de mi madre, todavía usando el collar que le envié, probablemente rezando ahora mismo bajo el mismo techo donde nací. Se trataba de mi sobrino, que dibujaba superhéroes con dientes torcidos y capas que parecían banderas. Se trataba de cada hombre en ese centro que era más que la etiqueta que les habían puesto. Y se trataba de la versión de mí en la que todavía me estaba convirtiendo. Unos días después, Maya volvió a visitarnos. Parecía cansada pero esperanzada. Dijo que habían llegado más pruebas de nuestra comunidad. Amigos, compañeros de trabajo e incluso uno de los primos de Amanda habían enviado cartas. La gente había empezado a hablar. Decir que recordaban habernos visto juntos, riendo, tomados de la mano, comprando comida como cualquier pareja. Una mujer había escrito que recordaba a Amanda mostrando el anillo con orgullo, que ella solía decir que yo era el hombre más amable que había conocido. Esa carta casi me hizo llorar, porque significaba que no me lo había imaginado todo, que alguien por ahí recordó una verdad que pensé que había sido borrada. Maya me dijo que la Junta probablemente tomaría una decisión pronto, que todo estaba en su lugar. Pero pase lo que pase, necesitaba prepararme para ambas respuestas. La esperanza es peligrosa en lugares como este. Puede fortalecerte solo para aplastarte, pero también lo es la desesperanza. Y elegí vivir en el espacio intermedio, con los ojos abiertos, una respiración constante y un corazón que latía para recordarme que todavía estaba aquí. Cerré los ojos y me imaginé la cocina de mi madre, la forma en que el vapor salía de su olla de pozole,
La mesa de madera desgastada donde hacía los deberes cuando era niño. Recordé su voz, diciendo que puedes doblarte, pero no romperte. Esa frase ahora vivía en mis huesos, pase lo que pase después. Ya no era el hombre que había abierto su puerta esa mañana para encontrar agentes y traición. Yo era alguien que se había puesto de pie, incluso cuando el suelo debajo de él se abrió. Y eso, en sí mismo, era algo de lo que estar orgulloso. Si alguna vez tuviste que reconstruirte después de haber sido destrozado por alguien en quien confiabas, escribe en los comentarios: encontré mi fuerza. Deja que tu historia se una a la mía en la silenciosa revolución de la curación. Y si crees que estas historias importan, si reflejan la verdad que muchos temen decir, suscríbete. Este espacio no es solo para escuchar, es para recordar, por creer, por volver a estar completo. Sucedió un jueves, justo después del almuerzo. Estaba sentado con Miguel, ayudándolo a escribir una carta a su madre, cuando entró un guardia con un sobre blanco. Él no sonrió, él no dijo nada. Simplemente me lo entregó y se fue. Mis manos temblaron mientras lo sostenía. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Sabía lo que significaba este sobre. Fue la decisión. Me levanté lentamente, caminé hasta la esquina de la habitación y me senté en el frío suelo. No quería abrirlo con manos temblorosas, así que primero lo presioné contra mi pecho. Susurré una oración en español y luego otra en inglés, por si acaso una viajaba más rápido que la otra. Pensé en mi madre. Pensé en todas las noches que ella esperaba junto al teléfono con la esperanza de escuchar mi voz. Pensé en mi sobrino, que todavía creía que yo era un superhéroe. Pensé en la sonrisa de Amanda, que una vez me dio alas y luego me las cortó sin previo aviso. Pensé en mí mismo. Todas las versiones de mí que habían llegado hasta aquí. Abrí el sobre. Las palabras flotaron frente a mí, pero lo vi. Vi la palabra aprobado. Mi pecho colapsó. Mis rodillas cedieron. Se cortó el aliento y por un segundo pensé que podría morir allí mismo, en el suelo de cemento, por el peso de lo que esa palabra llevaba. Me habían aprobado. No me iban a deportar. La habitación quedó en silencio mientras me levantaba lentamente y lo leía de nuevo. Y otra vez. Se lo mostré a Miguel. Parpadeó, aturdido, y luego me rodeó con sus brazos. Los demás lo siguieron. No hablamos. Nos quedamos allí. Un círculo de hombres con diferentes idiomas e historias, unidos en ese momento por la esperanza. Cuando Maya vino a verme al día siguiente, ya estaba sonriendo. No hablamos mucho. No se necesitaron muchas palabras. Me entregó un nuevo paquete de papeles, me explicó los siguientes pasos y dijo algo que nunca olvidaré. Eres libre de vivir tu vida nuevamente. No empezar de nuevo. Continuar. Continuar. Esa palabra me pareció más poderosa que cualquier otra que hubiera escuchado en meses, porque yo no era el mismo hombre que había entrado en este lugar. No estaba intentando volver a Mintu sin ser quien había sido antes de la traición de Amanda. Estaba avanzando. ¿Con cicatrices? Sí, pero también con un sentido de identidad que nunca antes había conocido. Me habían destrozado y enterrado, pero no había desaparecido. Había sobrevivido. El día que salí, el sol cegaba. Entrecerré los ojos ante la luz, sentí el aire en la cara y por primera vez en lo que me pareció toda una vida, pude respirar sin miedo. No había ninguna Amanda en la puerta, nadie esperando para recogerme, pero eso no. Dolió como pensé, porque fui suficiente. No necesitaba que nadie validara mi libertad. No necesitaba el amor de alguien para sentirme completo. Caminé a través del fuego y me encontré al otro lado. Finalmente me mudé a un apartamento pequeño. Nada especial, solo una cama, una mesa y una ventana que captaba la luz de la mañana. Encontré trabajo en una panadería. Le envié a mi madre la primera videollamada que había visto en meses. Lloró en el momento en que vio mi cara, y yo también lloré. No porque estuviera triste, sino porque lo había logrado. Seguí escribiendo. Ya no son cartas legales, sino recuerdos. Anoté todo. El viaje al lago con Amanda, la mañana que me secuestraron, la celda, la entrevista, el silencio, la fuerza. Escribí para no olvidar nunca, para que otros puedan encontrar algo de sí mismos en mi historia y sepan que no están solos. Algunas personas me preguntan si todavía la amo. Ya no sé si amor es la palabra. Creo que la lloro. La versión de ella en la que creía. La vida que pensé que estábamos construyendo, pero no la odio, porque el odio la convertiría nuevamente en el centro de mi historia.
y ella ya no ocupa ese lugar. La perdono, no por ella, pero para el mío, porque el perdón, el verdadero perdón, es libertad. Hoy hablo por aquellos que todavía esperan tras las rejas, para aquellos que todavía tienen miedo de decir la verdad, para aquellos que creyeron en el amor y se quedaron con nada más que silencio. Hablo por ellos, porque yo era uno de ellos. Lo pesado que puede ser ese silencio. Si has llegado hasta aquí, gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por recorrer este camino conmigo. Tu presencia importa, tu atención importa, y tu empatía lo cambia todo. Si sentiste algo en esta historia, algo familiar, algo doloroso, algo esperanzador, déjalo vivir. Comenta a continuación: lo logré, y dejé que alguien más viera tu fuerza reflejada en la de ellos. Y si cree que estas voces necesitan ser escuchadas, si desea más historias que transmitan verdad, valor y curación, suscríbase. Cada suscripción es una promesa de que seguirás escuchando. Sigue preocupándote, sigue recordando. Ahora, al cerrar este capítulo, comienza otro. Haz clic en el siguiente vídeo en tu pantalla. Que este viaje continúe. Que nuestras historias resuenen más fuerte que el silencio que intentó enterrarlas. Gracias por todo. Usted no está solo, y yo tampoco.